la segunda disertación del doctor Stubb. Buenas tardes otra vez. Mi segunda intervención de más o menos media hora. Yo quiero empezar con algunos de los apuntes que estaba tomando mientras los demás participantes estaban hablando. Después con esto, dado que entra bien dentro de lo que yo quería comentar, ser agente de inteligencia es tener buenos reflejos. Comentamos al principio, me parece, Arcadio lo comentó, el tema de conversar, que Nicolás Maduro está dispuesto a sentarse y a conversar con Trump. Lo que pasa es que para poder conversar con quien sea, tú tienes que tener que proponerles algo. ¿Qué es lo que está proponiendo Venezuela a Estados Unidos? Convivencia y paz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que prometéis no invadir a Estados Unidos? ¿Qué significa eso? Entonces, en ese sentido, vuelvo a repetir, para poder sentarse hay que tener muy, muy claro quiénes sois, cuál es el camino que tenéis, el rumbo, ¿no?, de tomar en el futuro, cuál es vuestro modelo civilizatorio de país y de región, y con esto sentarse y proponer. Porque por encima de todo, a Estados Unidos lo que ellos necesitan, Estados Unidos, hablo de Trump, no Estados Unidos liberal financista, lo que necesitan ellos es tener una retaguardia segura. Cualquier militar entiende que la retaguardia es algo que tú nunca puedes entregar a tu enemigo. Duque y Donald Trump no son miembros del mismo equipo. Trump odia a Duque, porque Duque es el producto del Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Reserva Federal Americano, Banco Central Europeo, G7, OTAN, Davos, cualquier organización que estés viendo, porque muchas veces la gente dice, este Trump es un loco, se pelea con Canadá, se pelea con Inglaterra, se pelea con Francia, se pelea con OTAN, se sienta con el director general de OTAN y le insulta en los primeros 5 minutos antes que le traen el café. Habéis seguramente visto la foto, ¿no?, infame o famosa de Donald Trump en la reunión de G7, sentado con los brazos cruzados a los demás líderes, mirándole con el odio profundo, y también la incapacidad de hacer nada, porque Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. Entonces, en este sentido, tenemos que otra vez, vuelvo a lo que yo comenté en la primera parte, entender que Trump es el enemigo de toda esa gente. No son el mismo equipo. Trump llegó a la presidencia con 2 objetivos muy bien marcados. Uno, desmontaje del modelo Bretton Woods, que es el modelo de sus enemigos, el modelo basado en la expansión infinita planetaria. Y como planeta Tierra es un espacio limitado, tú no puedes seguir expandiéndose. Y en ese sentido, Trump vuelve a repetir uno de sus objetivos de desmontaje de Bretton Woods, y otro objetivo es desmontaje del modelo petrodólar, porque petrodólar es otra vez es el elemento de sus enemigos, los liberales banqueros financistas. Y lo que estamos viendo en el mundo, que el gobierno americano, lo comentó Putin, lo comentaron muchos líderes políticos, que está usando, lo comentó Xi Jinping, está usando el dólar como arma de destrucción masiva. Pero también tienes que darnos cuenta que Trump de inconsciente no tiene absolutamente nada. Es un tipo absolutamente cuerdo. Ha ganado 17 candidatos del Partido Republicano, promovidos todos por el Estado profundo. Ha ganado Hillary Clinton y está desmantelando el viejo sistema liberal financista. Absolutamente solo. Y lo está haciendo, gracias a Dios, bastante bien. Y no estoy hablando o alabando a Trump, sino diciendo que sin este tipo mi país, Rusia, estaría ya desmantelado en pequeños trocitos de pedacitos, porque desafortunadamente no somos la potencia planetaria, la Unión Soviética. Vuelvo a repetir, lo que estamos viendo, desmontaje de Bretton Woods, de petrodólar, es trabajo de Donald Trump. ¿Qué viene después? Es una buena pregunta. La necesidad de crear un modelo alternativo es lo que vamos a ver a partir de finales del primer año del segundo mandato de Donald Trump. Es decir, Trump va a ganar, sí va a ganar. Y después, estas grandes potencias, imperios mundiales, van a sentarse en una mesa redonda planetaria y definir y decidir cómo va a ser
este modelo alternativo. ¿Quién va a sentarse en esta mesa redonda? Rusia, yo no lo sé en este momento, porque para sentarse en una mesa del poder planetario, no estoy hablando de países, sino proyectos globales. Es absolutamente vital presentar una conceptualización del mundo. Un proyecto global planetario, para poder sentarse en esta mesa, se define por tres cosas. Uno, la visión del futuro conceptual, el poderío económico planetario y el poderío de inteligencia planetario. En este sentido, por ejemplo, Alemania no puede sentarse en esta mesa porque Alemania, por mucha economía que podría tener, es un país invadido por Estados Unidos, exactamente como Japón. Entonces, en esta mesa Rusia va a sentarse, depende si somos capaces de diseñar y presentar un modelo conceptual. China sí, porque los chinos tienen una visión conceptual para ellos. India, por siendo un país de 1,5 mil millones también. Entonces la pregunta es, ¿Estados Unidos va a sentarse? Aquí tengo el nombre, Daniel Stulin, pero imaginamos que ahí viene el nombre de Estados Unidos. ¿Quién se sienta en esta silla? Parece decir el que controla el país, ¿verdad? Entonces la pregunta siguiente es, ¿quién controla Estados Unidos? Trump, presidente, no lo controla, porque están haciendo un intento absolutamente flagrante a través de un golpe de Estado llamado impeachment de quitarle del medio. Y esto no es una cosa de republicanos o demócratas, sino del Estado profundo, que es modelo liberal financista planetario. Porque el objetivo de quitarle el medio a Trump es hacerse con el control de la maquinita que imprime dinero, que se llama centro de emisión. Aunque esa gente no entienden porque no tienen el lenguaje. Para entender el lenguaje no hablo de inglés, español, ruso, alemán o chino. El lenguaje económico para entender que da igual si mañana Trump se va a la luna, a su casa ahí, y viene una Clinton o un quien sea, el dinero ya no se reproduce, el capital. Entonces este modelo está muerto igual. Entonces la necesidad intrínseca al final del primer año, mediados del segundo año de su segundo mandato, sentarse y discutir nuevo modelo económico planetario post-Bretton Woods. Queremos llamarlo Bretton Woods 2, queremos llamarlo Yalta 2, o el título que queramos poner, es irrelevante. Lo que viene es otro modelo, lo que viene es la regionalización de las economías. En este sentido no estamos hablando de un país o una región. De esto voy a hablar un poquito más tarde. ¿Quién habló de modelo constitucional? Arcadio me parece, ¿no? Tú hablaste del modelo constitucional. Yo apunté que esto está bien si estamos hablando de un país. Si estamos hablando del mundo post-Estado-Nación, si estamos hablando del mundo post-Westfalia, donde ya no habrá países, sino regiones económicas, estamos viendo esta quiebra de este modelo. Entonces, ¿cómo se define el concepto de la Constitución? Es una pregunta abierta. Yo no lo sé, yo no soy constitucionalista. Y por eso poder contar con el apoyo y el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia es un punto absolutamente vital a favor de lo que estamos haciendo, buscando este modelo civilizatorio futuro para Venezuela. Porque ¿cómo lo vamos a definir si la Constitución es de un país? Y si dentro de poco ya no habrá esto como concepto, sino un concepto absolutamente distinto. Lo que estamos viviendo ahora, como ejemplo, hemos vivido solo 2 veces en los últimos 2000 años. La primera entre los siglos 4 y 6, cuando murió el viejo orden y nació el feudalismo, y en este sentido todo este viejo orden murió y desapareció. Y la segunda vez entre los siglos XVI y XVII, el paso del feudalismo al modelo capitalista, pero como era modelo vertical, entonces el concepto y las figuras sobrevivieron, pero murió el modelo. Entonces estamos ahora mismo en este modelo de post-Estado-Nación, que viene con todas las necesidades de redefinir todos los conceptos
debido al auge de inteligencia artificial, de transhumanismo, de posthumanismo, de esta mezcla que vamos a hacer nosotros dentro de no mucho tiempo. El hombre y máquina, el hombre que no es un ser humano con nuestra chispa divina de la razón, sino otra cosa. El proyecto que se llama Singularity o Convergencia. Y este es un proyecto de los Illuminati americanos. Nano Bioinfocogno, NBIC. Nano Bioinfocogno. El sexto y séptimo desarrollo tecnológico. Entonces, dentro de este mundo muy, muy nuevo, que está empujando contra los baybanes tradicionales de la historia, tendremos que redefinir el mundo de lo que es el ser humano. Yo comenté al principio de mi primera intervención una salida de la crisis que estamos viviendo es una guerra termonuclear. Esto lo quiere la familia real británica: eliminar 4, 5, 6 mil millones de personas, reorganizar el mundo a nivel mucho más pequeño. Sé que suena absolutamente incomprensible, pero la guerra, no regional pequeña, sino grande, desgrava deudas y responsabilidades. Si tú tienes una deuda de 4 cuadrillones, son 15 ceros, y esta deuda nos va a llevar a una quiebra sistémica planetaria, lo que se nos viene encima después es una crisis civilizatoria que no hemos visto jamás y no sabemos cómo solucionarlo. Vuelvo a repetir, mi especialidad es inteligencia conceptual. Creo modelos que definen el futuro. Definir el modelo no basado en información visible en los medios de comunicación, que no me interesa, sino lo invisible. Entonces yo os pregunto, ¿por qué los billonarios americanos en masa están construyendo búnkers de $100 millones? ¿Habéis visto esto o no? Si no lo habéis visto, lo podéis comprobarlo en Google. $100 millones los costes de los búnkers subterráneos. Si tú tienes mucho dinero, por $100 millones puedes comprar una isla preciosa en el Caribe donde sea y mirar la puesta del sol mientras estás tomando una margarita. No, prefieren vivir como ratas bajo tierra. ¿Por qué? Venezuela. Hablamos de la crisis alimentaria y la necesidad de tener a una Venezuela que puede sostener al país después de la crisis a nivel de la comida. Si miramos en Estados Unidos, por ejemplo, los pequeños y medianos granjeros están en quiebra casi todos, por muchos factores. Sobre todo ahora mismo en la guerra, que no es una guerra, luego lo cuento y lo explico, entre Estados Unidos y China, pero también por el factor de cambio climático. Yo no estoy hablando de esta loca de atar de 16 años que está cruzando un Atlántico en un catamarán, Greta, no sé qué, cómo se llama apellido. Yo estoy hablando de cambio. Estamos ahora mismo en el periodo de 100.000 años de enfriamiento global. Y esta semana, que es la semana de Thanksgiving en Estados Unidos, estamos viendo las nevadas de 10-15 centímetros y temperaturas de 15-20 bajo cero. No ha visto en los últimos 200 años. Esto quiere decir que por un lado tenemos los fenómenos naturales y la quiebra sistémica de los granjeros como consecuencia de todo lo que estamos viendo, y por otro lado controlar la alimentación es la forma que la élite tiene que controlar al ser humano. Nosotros podemos acostumbrarnos a frío, a calor, a lo que sea, a falta de aire, pero uno no puede nunca acostumbrarse a tener hambre. Yo necesito comer todos los días, por fuerza, quiero o no. Entonces, cuando estamos hablando de Venezuela, la conferencia que hicimos hace 2 meses en la alcaldía de Vladimir Labrador, en Santa Bárbara, Zulia es una tierra que tiene 300.000 hectáreas sembrables ya de tierra. Estos 300.000 hectáreas dan de comer a 30 millones de venezolanos. Obviamente hace falta seguridad tanto a nivel de Fuerzas Armadas como una visión ideológica del gobierno.
Vamos a decir la verdad, el gobierno en este momento está improvisando todos los días. Tú no puedes enfrentarte a una crisis civilizatoria que estamos viviendo sin tener una hoja de ruta. ¿Me explico o no? Es absolutamente vital. Y vuelvo a repetir, no hay tiempo. Esto viene ya. Y hay que tener tanto las leyes como seguridad ya montado, preparado y estructurada para poder, cuando llegue la crisis dentro de un año y medio, como muy tarde, estamos ya en marcha. Y aquí no es solo cuestión de tener comida o sembrar la tierra. Si miramos Venezuela como país desde arriba, no tenéis ninguna infraestructura, no existe. Si no llegamos aquí en el avión privado, ¿cómo llegamos a Maracaibo de Caracas? Andando, en bicicleta, en Vespa, en coche. ¿Cómo llegamos de punto A a punto B? Hace falta infraestructura. La infraestructura cuesta dinero. Cuando estamos hablando de grandes proyectos, estamos hablando de un nuevo modelo económico. Tenemos el ejemplo de la Unión Soviética, donde en los años 20 del siglo pasado, después de la Revolución Soviética en 1917, los que heredaron el país donde 80% de la gente vivían en una situación agraria, con 90% de analfabetismo. En una generación, en 20 años, de 1917 hasta la guerra 1941, esto se convirtió en 100% gente alfabeta. Entonces, ¿cómo la Unión Soviética en el periodo de post-Primera Guerra Mundial, post-revolución, con las potencias occidentales deseando de repartirlo y destruirlo, bloqueado e embargado, desde 1917 hasta ahora, esto no ha cambiado, no sois los únicos, ha podido en una generación y medio, 2 generaciones, con una guerra por medio que mató a 26 millones de mis conciudadanos, es decir, casi una Venezuela entera, desapareció. En los años 50 era la segunda potencia económica y tecnológica mundial, primera en el espacio con el proyecto atómico en marcha. Porque nosotros, sobre todo Stalin, diseñó un concepto económico de 2 contornos, que venía de China, estamos hablando del siglo XII, donde un contorno que se llamaba Yuan Bao era moneda de bronce, que te permitiría comprar, que sea huevos de gallina o lo que sea. Y otro contorno era dinero en papel, que básicamente era un documento con la firma en rojo del emperador, que no era como concepto occidental la monetización del tiempo, lo que inventó Isaac Newton, sino el concepto de la energía de grandes sueños de la nación, que movía grandes proyectos, que sea, carreteras, que sea, presas, etcétera, etcétera. En la época soviética, el proyecto atómico o proyecto espacial. Entonces, en este sentido, este concepto del mundo post-crisis, post-Bretton Woods, post-modelo actual, nosotros no podemos llevarlo a cabo en Rusia, porque Rusia hoy en día está en las manos y las garras de liberales banqueros financistas. La directora del Banco Central ruso trabaja directamente para el Fondo Monetario Internacional. El modelo económico ruso no se escribe en el Kremlin, se escribe en las oficinas del Fondo Monetario. Tú no puedes invertir en Rusia en rublos, te estás obligado a invertir en dólares. ¿Qué clase de país independiente soberano somos? Vuelvo a repetir, no somos la Unión Soviética. Toda la parcela, desde el primer ministro hasta la parcela económica, planificación económica, financiera, todo esto está en las manos de los enemigos de mi patria. Pero nosotros tenemos a mucha gente en Rusia que crecieron, nacieron, estudiaron, la gente que tienen hoy 60, 70 años de edad, grandísimos economistas. Porque cuando yo hablaba del lenguaje,
La diferencia entre Occidente y nosotros, nuestra economía está basada en los estudios y modelos de Karl Marx y Adam Smith, donde el concepto del límite de crecimiento estaba bien entendido. En el Occidente, en el mundo capitalista, no podían aceptar el concepto del límite de crecimiento. Entonces eliminaron la parte política y crearon una ciencia que lo llamaron pseudociencia economics. Y nosotros en la Unión Soviética tenemos una ciencia que se llama politeconomía. Por eso en Occidente da igual en qué país. Su lenguaje es de economics, del modelo quebrado. Porque los think tanks, fundaciones, las escuelas de negocio, el gobierno, burocracia, Wall Street, Fondo Monetario, Banco Mundial, ellos hablan el lenguaje muerto de un modelo en quiebra. Y por eso nosotros necesitamos que gane Trump segundo mandato, porque sin él Putin no tiene la capacidad. Y los que preguntan, bueno, ¿por qué entonces no echa a la directora del Banco Central? Le pone una que es patriota. Muy sencillo. Como yo comenté en la primera presentación, el cielo es uno, el modelo planetario es uno. Si Putin mañana elimina a la directora del Banco Central, se llama Nabiulina, y pone uno patriota, que puede ser Glaziev, por ejemplo, inmediatamente el Fondo Monetario Internacional emite un informe que dice que como el gobierno ruso soberano ha puesto en su sitio una persona incompetente, traducción antimodelo liberal, los bonos de Estado bajan a nivel de basura, el rating, mejor dicho, de Rusia. Y como ninguna empresa puede tener un rating calificación, ¿no?, más alto que el gobierno soberano, se nos quiebra la economía en 24 horas. ¿Me explico? Entonces Trump y Putin están rodeados de enemigos. Y no estoy diciendo que Trump es bueno, repito, no estoy diciendo yo quiero ser amigo de Trump. Necesitamos a Trump poder destruir el modelo liberal y le seguimos detrás para crear el mundo multipolar. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que estoy diciendo? Podemos usar a Venezuela, en el buen sentido de la palabra, como la tierra fértil de criar aquí el modelo alternativo post-crisis, no Bretton Woods, no liberal financista, basado en todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de la Unión Soviética, que funciona de maravilla. Porque vuelvo a repetir, entre los años 20 y la muerte de Stalin en 53, Rusia era la segunda potencia mundial. En 89, 90, cuando se quebró la Unión Soviética, nuestra cuota de mercado mundial era 20,4%, más que la cuota de Estados Unidos en el día de hoy. Entonces podemos en Venezuela exportar a Venezuela nuestro concepto del modelo de dos contornos económicos y crear aquí un prototipo, no solo para Venezuela, para después exportarlo, importarlo de vuelta a Rusia. ¿Me explico? Tú comentaste, Marcos, el tema de la Revolución Francesa. Yo quiero retomar esto y usar lo que yo estoy diciendo de Venezuela para explicar. La Revolución Francesa, si lo pensamos bien, era el intento de destruir el viejo orden, sobre todo de los reyes. Entonces las personas como Bailly, Lafayette, su concepto era exportar de Francia los valores a Estados Unidos de los padres fundadores y después volver a importarla de nuevo para destruir el viejo orden. ¿Qué es lo que ha hecho para contrarrestar eso el Imperio Británico? Crearon el terror jacobino, con la consecuencia de todo lo que hemos visto y con la consecuencia de la llegada de Napoleón, el primer nazi en la historia. Porque si pensamos en la Francia, sobre todo en el periodo, volviendo al periodo de Luis VII, ¿ok? Estamos hablando de periodo post tratado de Florencia. Estamos hablando de Francia que se erigió y se levantó como gran potencia y que tenía su enemigo principal en Inglaterra. Era la primera potencia en el mundo, tanto a nivel de población que se dobló y estamos hablando de una generación, se dobló la población de Francia.
con la consecuencia del Imperio Británico la necesidad de destruirlo. Entonces, si antes de las guerras napoleónicas Francia solo tiene un enemigo, después de las guerras napoleónicas Europa entera estaba destruido y se quedó en pie ¿quién? El Imperio Británico, el enemigo principal de todo lo que estamos viendo. En América Latina, el enemigo principal de Venezuela y de los demás países no es Estados Unidos, es el Imperio Británico. Y si miramos a lo largo de la historia, ¿quién estaba detrás? Yo no estoy hablando de lo que se ve en la fachada, sino lo que está en la sombra. Siempre ha sido el Imperio Británico. Y podemos decir todo lo que queremos de los grandes próceres venezolanos, que sea Bolívar o quien sea. Y Bolívar se ha hecho inmortal porque se dio cuenta a tiempo cómo el Imperio Británico le estaba manipulando como una herramienta del poder británico. Y se rebeló. Y esto es lo que le ha hecho inmortal, porque lo vio a tiempo. Pero todo lo que estamos viendo en América Latina es el Imperio Británico que lleva manejando esto durante los últimos 200 años. Tú comentaste, Marcos, el tema de la retaguardia, diciendo que sectores financieros que quieren dominar el mundo. Es cierto, pero vuelvo a repetir lo que he dicho hace unos minutos. ¿Venezuela tiene retaguardia? No tiene retaguardia. ¿Quién es la retaguardia de Venezuela? No se sabe. Un país sin la retaguardia no puede sobrevivir. De la misma forma que Rusia y China pueden ser la retaguardia uno del otro, Venezuela puede ser la retaguardia de Colombia y Colombia la retaguardia de Venezuela. Venezuela quiere tener acuerdos y su negocio y su visión es hacia el mundo asiático, es cierto, ¿no? Para poder llegar ahí necesitáis acceso al Pacífico. Ahí está Colombia. Lo que necesita Venezuela es desarrollo tecnológico, desarrollo industrial, la infraestructura. Si miramos, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? El Medellín en Colombia, que ha sido durante muchos años la zona cero del narcotráfico con Pablo Escobar, etc. Ahora se ha convertido en el epicentro del desarrollo avanzado tecnológico e inteligencia artificial en el mundo, fuera de los Estados Unidos. Venezuela tiene toda la juventud imaginable y más, la gente inquieta que necesitan y desean convertir a esto una patria grande. Hay que darles razón de ser. ¿Por qué no se puede crear un Medellín en Venezuela? Con todo lo que conlleva a nivel de desarrollo tecnológico, la mejora de vida por kilómetro cuadrado de espacio contra la tecnología. Este avance tecnológico es lo que no existe aquí, como no existe infraestructura, como no existe un modelo del futuro, como no existe una visión. Hay muchas razones de por qué es eso. Por unos, porque hay gente infiltrada en el gobierno que son traidores, que trabajan para... Creo que es absolutamente obvio, cualquiera con dos dedos de frente. Muchas de las cosas que estamos comentando no le llegan nunca a Nicolás Maduro. Si en el caso, por ejemplo, del presidente ruso, Putin ve el mundo por la ventana del Kremlin, porque está rodeado también de traidores. Entonces su mundo es lo que él ve por la ventana. Mucho de lo que estamos diciendo es absolutamente lógico y cae por Maduro, disculpa por la conjugación de palabras. Pero es así. Entonces, si estamos hablando de manera sensata, eso absolutamente le debería interesar al presidente del gobierno. Porque estamos hablando de un modelo civilizatorio del futuro para Venezuela, bienestar, como dijo el alcalde. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la imagen de la victoria de Venezuela? ¿Quién estaba hablando de este faro de luz? ¿Quién lo decía? No me acuerdo. O sea, es decir, necesitamos diseñar una imagen de la victoria física y visual. ¿En qué consiste? Por ejemplo, en Rusia estamos diseñando un proyecto civilizatorio con China. ¿Y cuál es esta imagen? Es un velero
Y Xi Jinping lo comentó, un velero necesita la energía de viento. Esta energía de viento es el modelo conceptual nuestro, ruso, porque chinos no tienen ningún modelo conceptual, nunca han diseñado nada civilizatorio en sus 5.000 años de historia. Nosotros sí. Entonces el velero chino se apoya en esta energía de viento ruso, la visión del futuro. Lo mismo necesitamos crear un modelo y una imagen físico de la victoria para Venezuela, una hoja de ruta, un desarrollo cultural. Hablamos aquí en la mesa del tema de educación. La cultura no es un tipo que canta o baila, la cultura se define a nivel de ética, estética y lógica. Y son estos valores que tenemos que promover. Porque un pueblo ético es imposible de subyugar, absolutamente imposible. Nosotros ganamos la Segunda Guerra Mundial solos, sin el apoyo de nadie. Y morimos en nombre del bien común, sabiendo que la muerte de cada uno de nosotros significa un paso más hacia la victoria, porque estamos dispuestos a sacrificarnos por el bien de todos. Entonces, si hablamos de liberalismo puro occidental, derechos humanos, derechos de voto, hedonismo, placeres de cuerpo, o podemos hablar de bien común como conjunto, que es lo que tiene China. Su proyecto Datun, la unión, la gran unión del pueblo chino, esta visión civilizatoria que tiene 5.000 años. Solo si somos capaces de juntarnos como pueblo bajo una visión única que une al pueblo a nivel civilizatorio, somos capaces de salir de las situaciones que nos encontramos. Quería comentar el tema de China y Estados Unidos. Estamos viendo en los medios de comunicación que los chinos y los americanos están metidos en una pelea a muerte por visión del futuro, de sanciones, contrasanciones, comentarios de Trump y los líderes chinos en Twitter, etc. Todo esto es una leyenda de cobertura. No existe ninguna guerra entre China y Estados Unidos, son socios. En 1979, Jimmy Carter y Deng Xiaoping firman un acuerdo de 20 años, prolongable 20 años más, hasta febrero 2019. Este acuerdo les une en un pacto de sangre a nivel económico. China se desarrolla como potencia económica gracias a que Estados Unidos les abrieron su mercado. Cuando se firma este acuerdo, a principios de febrero del año 1979, los Estados Unidos les piden comprobación y confirmación de este pacto de sangre. ¿Qué hace China 15, 16, 17 de febrero de 1979? Invade a Vietnam como demostración que Estados Unidos y China son socios. Lo que estáis viendo ahora mismo es leyenda de cobertura. China y Estados Unidos repartiendo el mundo en dos contornos. Un contorno Estados Unidos, la parte occidental con dólar como moneda, y otro contorno para China, toda la parte del sudeste asiático con yuan como moneda. Esta es otra salida de la crisis. Estamos hablando de guerra termonuclear, estamos hablando del modelo de los Illuminati americanos, Nano, Infocogno, convergencia, sexto y séptimo desarrollo tecnológico. Y otra salida de la crisis es esta, un mundo dividido en dos contornos. China es camino perpetuo de engaño durante los 5.000 años de su historia. Y lo que estamos viendo ahora mismo con el tema de Hong Kong es el tema del reparto de las drogas. Nada más ni nada menos. Hong Kong siempre ha sido el epicentro de la droga, desde las guerras de opio en el siglo XIX. ¿Quién controla qué porcentaje? Porque la droga es el lubricante de la economía mundial, que mueve al año 950 mil millones de dólares en dinero en efectivo. Y también Taiwán, porque la Unión China, la Gran Datun, es la unión de todos los territorios del pueblo amarillo: Macao, China, Taiwán y Hong Kong. Por eso nunca de los nunca los americanos se atreverían a defender a Hong Kong o defender a Taiwán de verdad, porque los chinos sí estarían dispuestos de irse a la guerra caliente, porque son territorios de la necesidad de China irse hacia lo que ellos llaman, a nivel de su proyecto civilizatorio celeste, Gran Datun.
Entonces lo que estamos viendo ahora mismo por el tema de Taiwán, el tema de Hong Kong, sobre todo Taiwán, es el reparto. ¿Cuánto dinero China va a pagar a Estados Unidos para que Estados Unidos les venda Taiwán? El precio más o menos $5,000 billones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de intereses, no valores. Y esto es muy importante entender. Y desafortunadamente, lo mismo yo puedo decir de mi país, Rusia, hoy en día país liberal financista. Que Rusia liberal financista, no Unión Soviética comunista marxista, está más que dispuesta de intercambiar Venezuela por la zona de influencia nuestra en Asia Central. Entonces vamos a ir promoviendo esto, defendiendo esto, hasta que ya es suficiente maduro como proyecto para intercambiar la zona de influencia por doctrina Monroe aquí, por la otra que está mucho más cercana a nuestras fronteras, que la Asia Central. Porque lo que estamos viendo ahora mismo con la pérdida por parte del Estado profundo, de la guerra en Siria, los terroristas ahora mismo están en todas las ex repúblicas soviéticas, los TANs, dispuestos a entrar. Entonces vamos a intercambiar en un punto determinado. Yo no estoy diciendo que somos traidores, no. La Unión Soviética a muerte a nivel ideológico. Pero nosotros no somos la Unión Soviética, no tenemos la ideología. Nuestra Constitución lo escribieron los americanos después de la quiebra de la Unión Soviética. No lo sabías, ¿verdad? Estamos prohibidos tener una ideología. Después de marxismo, comunismo como proyecto rojo bíblico, no tenemos absolutamente ningún proyecto. Estamos improvisando sobre la marcha exactamente como ustedes. Repito, no tenemos ideología y nuestra Constitución no lo escribió un patriota ruso, sino el gobierno americano liberal banquero financista. Para que os dais cuenta cómo estamos jugando. Estamos comentando también el tema de BRICS. BRICS es el primer intento de crear lo que yo comenté antes, proyecto regional. BRICS no es un proyecto viable. Era en principio, pero Brasil no pudo llevar a cabo el proyecto de regionalización económico, y además tenéis en cuenta que BRICS como proyecto, estamos hablando de India en este caso, es un proyecto de Goldman Sachs. La élite india, 200 millones de ellos, son absolutamente afines a Inglaterra. De hecho, su negocio principal es con Londres. Entonces, BRICS como proyecto es un elemento de seguridad que en principio no funcionó. Entró Goldman Sachs y creó BRICS a favor de, en caso que BRICS empiece a funcionar, tener el elemento necesario para destruirlo por dentro. También hablamos un poco del tema de supervivencia a nivel individual del país. En un futuro próximo, post-país, no existe supervivencia individual, solo existe supervivencia conjunta. China tiene un problema muy grande. Tiene 1.000 millones de personas que ganan $1 al día. Con la quiebra planetaria que estamos viviendo, no hay mercado interno para asegurarse la supervivencia, porque esto China con Estados Unidos necesitan desmontar el sistema, y lo que estáis viendo es el desmontaje del sistema económico de forma conjunta, Trump, Putin y Xi Jinping. Dicho esto, es importante entender que Trump y Xi Jinping son íntimos amigos. Pero a pesar de ser amigo de Xi Jinping, Trump no puede permitir que China se levanta y se fortalece debido a que el modelo económico chino es el modelo de los enemigos de Trump. ¿Me explico? Porque China se levantó en los años 90 y en los años 80 gracias al modelo liberal financista, el modelo de los enemigos de Trump. Y aunque Trump y Xi Jinping son grandes amigos, él no puede permitir a China levantarse dentro de este modelo de sus enemigos. Igual con Putin. Trump adora a Putin, lo habéis visto en todas las reuniones internacionales, como siempre le busca. Pero a pesar de que le encanta a Putin a título personal, él no puede permitir a Rusia
seguir el paso del liberalismo, por esto van poniendo sanción tras sanción tras sanción. ¿Por qué? Porque Trump está empujando a Putin a actuar, desmontar en su país, en Rusia, el modelo liberal. ¿Me explico? ¿Me explico o no me explico? Y por eso es importante, no dividimos el mundo en bueno, malo, liberales o capitalistas para socialistas. No existe más este concepto. Trump es amigo de Xi Jinping y Putin, a pesar de ser amigo personal, no puede permitir a esa gente seguir avanzando dentro del modelo de sus enemigos. Lo necesita destruir y estamos viendo cómo lo está haciendo. Me quedan 5 minutos, ya voy terminando. Tú comentaste el tema, Vladimir, calificadores de riesgo, Fitch, Standard & Poor's. O sea, es decir, estamos hablando de calificadores de riesgo del modelo liberal financista. Obviamente, mientras el modelo planetario como el cielo es uno para todos, esta gente va a tomar todas las decisiones en contra de la necesidad de cualquiera que va para el mundo multipolar. Lo mismo podemos hablar de la justicia. No existe justicia a nivel planetario mientras el liberalismo banquero financista sigue gobernando el mundo. Da igual si estamos hablando de la Haya, estamos hablando de donde sea, cualquier cosa, dentro de cualquier desacuerdo en la Organización Mundial de Comercio o lo que sea. Organización Mundial de Comercio, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, son elementos clave del sistema Bretton Woods. Los que dicen que Bretton Woods está muerto, entonces estas organizaciones siguen más que vivos. Y mientras orden liberal sigue en pie, no vamos a tener ninguna justicia, ni para Rusia, ni para Venezuela, ni para Irán, ni para ningún país que no forma parte de esta dialéctica liberal. Lo mismo podemos hablar de los medios de comunicación. Y esto es muy importante en tener en cuenta. Por eso es vital, Venezuela, vuelvo a repetir, modelo económico no podemos crearlo en Rusia, no tenemos la capacidad, porque estamos rodeados de enemigos internos que desde el último trimestre del año 2012 están desmantelando el país. Son 29 cuartos seguidos que estamos bajando. Y todos los números que van pintando que el nivel de vida de Rusia es mentira todo, papel aguanta cualquier cosa. Y ya para ir terminando. Comentaste, seguido, que no dejaron entrar a los magistrados, entre ellos Arcadio de TSJ en una conferencia. Obviamente, pero ¿cómo van a dejar entrar si Perú y los demás países fueron parte del modelo liberal financista? ¿Cómo van a dejar entrar? Por eso hay que crear, vuelvo a repetir, un mundo post el modelo liberal financista. Indira, me parece, estaba comentando analizar el proyecto del Estado, Marjorie, perdón, analizar el proyecto de Estado, el modelo tenemos, etcétera. Yo no estoy de acuerdo. Yo estaría de acuerdo si estamos viviendo en el mundo de Estado-Nación. Pero ya no estamos en el mundo de Estado-Nación, entonces analizar el proyecto que ya existe no sirve, porque vamos a vivir en el mundo post-Estado-Nación. Entonces, en este mundo post-Estado-Nación, ¿cómo es este mundo? Os voy a dar una pincelada. ¿Por qué habéis visto, no, cómo se llama, el sueldo universal que están promoviendo muchos países en el mundo? ¿Por qué lo están haciendo? Desde la óptica conceptual. Porque estamos llegando a un punto donde la inteligencia artificial supera con creces lo que puede ser un ser humano. Entonces, dentro de muy poco, no estoy hablando de 100 años, pocos años, 5 o 6 años, vamos a tener una redundancia de 7.000 millones, si somos 8, 7.000 millones de personas. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Qué vamos a hacer en un mundo post-crisis donde ya no existe Estado-Nación, donde hay 7.000 millones de parados que no tienen nada que hacer y un modelo económico por definir? No hay respuesta, y por eso para la élite que están deseando llevar el mundo a la tercera guerra termonuclear, es una solución perfecta. Matas a 5.000 millones de personas y ya no tienes que contestar a esta pregunta. Entonces, claro, ahí volvemos otra vez a lo mismo.
a nivel de constitución, a nivel del papel del Tribunal Supremo de Justicia de cualquier país. ¿Está preparado un Tribunal Supremo de Justicia, hablamos de Venezuela, del mundo que viene después de la crisis, donde habrá unas grandes migraciones de personas y otra vez con la caída obviamente de seguridad alimentaria a nivel planetario, habrá muchísimos millones de decenas de millones de muertos? Estamos hablando de la plaga bubónica que mató una cuarta parte de la población europea. Esto puede ser peor porque aparte de la plaga y las enfermedades, el ser humano tiene una capacidad de guerra bacteriológica sin límite, que puede ir matando a las razas que quiera. Y en este sentido estamos viendo este mundo post-crisis donde desaparecen los estados que aparece. Por ejemplo, una de las cosas que puede aparecer es el concepto de ciudad-estado, que ya lo hemos visto en el mundo de post Tratado de Florencia, 1438. Hoy en día tenemos ciudades-estado. Singapur, Mónaco, ¿cómo se llama? El Vaticano. Son ciudades-estado. Entonces una ciudad-estado de 25 o 30 millones de personas es lo que quiere la élite, porque es muy fácil de controlar una masa, un conjunto. Y ahí vienen las nuevas tecnologías 5G, que con las ondas te pueden lavar el cerebro y controlarte. Por eso están promoviendo 5G, no para que ustedes puedan bajar una película en 0,1 segundo. Es un proyecto bien desarrollado a nivel tecnológico. Y todas estas preguntas tenemos que tener capacidad de contestar. Venezuela no está preparado en este momento porque están viviendo como si fuera Venezuela un asteroide ahí volando en el espacio sin ningún acceso, ninguna relación con los demás países. Formamos parte, tanto Rusia como Venezuela, de un mundo que quiere ser multipolar y lo va a hacer por fuerza, porque el viejo orden está en quiebra. Es hasta nosotros somos los responsables de decidir si vamos a vivir en un mundo post-crisis con una capacidad bien establecida de un país basado en la ley, con una visión del futuro, porque tenemos esta producción civilizatoria, o un mundo de caos. En cualquier forma que vamos a vivir, el mundo dentro de muy poco va a parecer una cosa absolutamente distinta a todo lo que hemos visto. Y para terminar, quiero desear a todos nosotros la mejor fortuna, en ambos sentidos de la palabra, suerte y prosperidad. Que nuestro esfuerzo y deseo se vea recompensado en una fuerte Venezuela en un futuro.